Mi alma querida, déjame preguntarte algo que quizá nunca hayas dicho en voz alta, pero que seguramente ya sentiste en silencio. Sé que conoces la historia de Jesús, pero ¿conoces al Cristo que vive dentro de ti? Esta pregunta, si tú lo permites, puede cambiar la manera en que miras tu propia vida, porque hay una diferencia profunda entre saber quién Él fue y descubrir quién Él sigue siendo de ahora, en ti. Y es exactamente de eso que vamos a conversar hoy, con calma. Como quien enciende una luz en una habitación que ha estado oscura por mucho tiempo. Hoy quiero que camines conmigo hacia una verdad que casi y nunca se dice de forma directa, pero que puede transformar profundamente tu forma de comprender a Jesús y a ti misma. ¿Por qué? Según Chico Javier, Jesús no vino solo para mostrar quién era, Él vino para revelar en quién puedes convertirte. Y a lo largo de esta conversación, vas a notar que existe una diferencia enorme entre conocer al Jesús de la historia y despertar al Cristo que vives silenciosamente dentro de ti. Vamos a hablar de memorias espirituales que explican vínculos cuyo origen quizá nunca entendiste, de dolores que nacen en el alma antes de aparecer en el cuerpo, de milagros que tal vez ya ocurrieron en tu vida sin que tú los llamaras milagros. Y, mientras recorramos estos puntos, quiero que notes algo muy importante. Cada parte de esta jornada se conecta con algo esencial, tal vez hayas sentido, pero que nunca supiste cómo nombrar. Hay una revelación ya adelante de algo que toca directamente tu propósito en esta vida, y quiero que te quedes conmigo hasta el final para comprenderlo por completo. Lo que vamos a conversar aquí no es solo conocimiento, es una oportunidad de despertar. Es como si Jesús estuviera tomando suavemente tu mano y diciendo, quédate, hay algo aquí para ti. Antes de cualquier explicación, quiero que te sientas cómoda aquí conmigo. Imagina que solo estamos conversando, como dos personas que intentan comprender algo que siempre estuvo ahí, pero que a veces no sabemos cómo nombrar. A veces creemos que conocemos a Jesús porque crecimos escuchando historias sobre Él, pero, en el fondo, existe esa sensación de que falta una pieza importante. Es justamente ahí donde empieza la diferencia del Jesús histórico y el Cristo interior. Jesús, el hombre, vivió en la tierra, experimentó alegrías y dolores, caminó como cualquiera de nosotros. El Cristo, sin embargo, es la conciencia que habitaba ese hombre. No es otra persona, es la parte divina que se expresaba a través de él. Y eso cambia completamente nuestra forma de ver todo. Cuando hablamos del Cristo, no hablamos de religión, sino de una presencia espiritual que toca el corazón de quien está listo para sentir. Esa presencia no aparece en los libros de historia. Aparece en esas pequeñas intuiciones que surgen cuando estamos confundidas, cansadas o con el corazón apretado. Ya te diste cuenta de eso. Ahora mira bien, mi hermana. Mucha gente conoce la figura religiosa de Jesús, pero pocas realmente se acercan al Cristo que se manifiesta aquí dentro. Silencioso, sencillo, directo. La diferencia es que Jesús pertenece al pasado humano, pero el Cristo pertenece al presente de tu alma. Él sigue vivo, activo, cercano. El Cristo no se impone, no necesita templos lujosos, ni discursos complicados. Se comunica contigo a través de buenas inspiraciones, de esa calma repentina que llega cuando todo parecía perdido, de ese impulso de hacer el bien, incluso cuando nadie está mirando. Eso es el Cristo en acción, cuando lees una frase sencilla del Evangelio y toca tu corazón de un modo especial, como si hubiera sido escrita para ti ese mismo instante. Eso no es casualidad, es el Cristo en ti reconociendo al Cristo en Jesús. Es la sensibilidad espiritual despertando. Presta atención a lo siguiente. Esta conciencia no está reservada para unos pocos, no es privilegio de santos, mediums o personas especiales. Todas llevamos esa chispa divina. La diferencia es que algunas la perciben y otras aún no se han dado cuenta. Jesús no vino al mundo solo para mostrar quién era Él. Vino para mostrar quiénes somos por dentro. Quiso que entendiéramos que existe una fuerza amorosa en cada persona, esperando a ser utilizada en el momento adecuado. ¿Alguna vez sentiste que hay algo mayor dentro de ti? Incluso en los días en que te sientes frágil. Es normal tener dudas, sentir distancia, sentir que esa luz es demasiado grande para nosotras. Pero, poco a poco,
Cuando empezamos a observar nuestra vida con más calma, notamos que esa presencia siempre estuvo guiándonos, incluso cuando no la percibíamos. Eso es vivir al Cristo interior. Cuando decides actuar con amor, incluso teniendo motivos para hacer lo contrario, cuando respiras hondo antes de reaccionar, cuando acoges a alguien que está sufriendo, es el Cristo dentro de ti dando sus primeros pasos. No tiene que ser algo grandioso, basta con que sea sincero. Y antes de que sigamos al próximo punto, cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país me escuchas. Quiero sentir cómo se forma nuestra comunidad espiritual. Quiero visualizar a dónde está llegando este mensaje y quién camina con nosotras en esta búsqueda. Quiero que sientas que estamos caminando juntas en esta comprensión. Cuando chico Javier decía que el amor no era solo un sentimiento bonito, sino una ley que sostiene todo. Él no intentaba parecer profundo, estaba describiendo algo real, algo que, de alguna manera, tú ya percibiste en tu propia vida. La ley del amor no funciona como una regla escrita, de esas que necesitamos memorizar. Actúa como una fuerza natural, constante, silenciosa, que organiza acontecimientos, acerca personas, cura dolores y guía a cada alma hacia el lugar correcto, en el momento adecuado. A veces parece coincidencia, pero si miramos con calma, vemos orden donde imaginábamos caos. Ahora presta atención, mi hermana. Cuando Jesús dijo amaos los unos a los otros, Él no estaba pidiendo un comportamiento. Estaba explicando una estructura espiritual. Así como la gravedad mantiene nuestros cuerpos en el suelo, el amor mantiene a las almas en equilibrio. Sin él, todo pierde sentido, todo se fragmenta. Todo se aleja del propósito verdadero. Esta ley funciona incluso cuando no entendemos, incluso cuando estamos heridas, incluso cuando pensamos que todo se está desmoronando. ¿Ya notaste que, en los momentos más difíciles, siempre aparece alguien, una palabra, un gesto, un recuerdo que enciende un poco de esperanza? Eso no es casualidad, es la ley del amor, actuando por caminos que nuestra mente no logra medir. El amor, en esta visión espiritual, no es solo afecto, es dirección, es la inteligencia divina, que sabe lo que cada alma necesita para crecer. Por eso algunas situaciones parecen demasiado difíciles. No llegan para castigar, sino para reorganizar, fortalecer y despertar lo que estaba dormido dentro de nosotras. Esta ley nos conecta con personas específicas a lo largo de la vida. Algunas llegan para enseñar, otras para sanar, otras para poner a prueba nuestra paciencia, nuestro perdón, nuestra forma de amar, y, incluso cuando alguien nos lastima, de algún modo, esa experiencia abre una puerta interna a algo que antes no veíamos. ¿Has vivido algo así? La ley del amor no nos impide sufrir. Lo que impide es sufrir sin propósito. En el espiritismo, aprendemos que nada se desperdicia, que ninguna lágrima cae en vano, que ningún encuentro es casual. Todo vibra dentro de esta estructura mayor que orienta nuestra evolución. Y eso trae una paz profunda, cuando lo comprendemos. Cuando decides actuar con amor, incluso cuando requiere esfuerzo, ¿sabes qué sucede? Empiezas a alinearte con ese código invisible. Las cosas fluyen mejor, la mente se aclara, las decisiones se vuelven más ligeras, y hasta la salud emocional responde. La vida no cambia de un día para otro, pero tu mirada cambia, y eso transforma todo. Y, mi hermana, cuando sientes ese nudo en el pecho que pide perdonar a alguien, o esa intuición que te dice que ayudes a alguien que ni siquiera pidió, eso es la ley del amor, susurrando dentro de ti. Es el Cristo interior intentando expresarse. Y cada vez que respondes a ese llamado, creces sin darte cuenta. Con el tiempo, comienzas a notar que esta ley no es externa, está dentro de ti, guiando, corrigiendo el rumbo, acercándote a lo que realmente importa. Jesús vivía esta ley de manera plena. Nosotras estamos aprendiendo a vivir un pedacito de ella cada vez. Y está bien así. Cada paso cuenta. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿has tenido alguna experiencia que te mostró, aunque no entendieras del todo, que todo se estaba acomodando? Quiero conocer tu historia y sentir esta energía de unión que estamos construyendo. Quiero que respires con calma, antes de que sigamos. Mucha gente crece creyendo que el mundo es un lugar de sufrimiento, caos y un castigo. Pero, cuando miramos bajo la luz del espiritismo, descubrimos otra verdad. Estamos en un espacio de aprendizaje.
Nada aquí se desperdicia. Nada es casual. Cuando chico Javier explicaba esto, no hablaba de teoría. Él describía la forma en que los espíritus superiores ven nuestra vida, para ellos. Cada desafío que enfrentamos es una especie de clase. Y cada alegría es un descanso, donde respiramos y ganamos fuerza para continuar. ¿Has pensado en tu vida de esa manera? Cuando observamos el mundo con esta perspectiva, entendemos que las dificultades no llegan para aplastarnos, sino para desarrollar aquello que aún falta dentro de nosotras. La paciencia, el coraje, el perdón, la capacidad de amar, incluso cuando duele. Todo eso solo madura cuando somos colocadas frente a situaciones reales. El mundo, desde esta visión, se convierte en un gran laboratorio donde el alma experimenta, se equivoca, intenta otra vez y crece. Nada es definitivo, nada es un fracaso eterno. Todo es proceso, todo es construcción, y eso alivia esa culpa pesada que a veces cargamos cuando creemos que no fuimos lo suficientemente buenas. Cada persona que cruza nuestro camino forma parte de esta escuela. Las que nos acogen, las que nos hieren, las que aparecen por un breve momento y dejan lecciones que duran años. ¿Te has dado cuenta de cómo algunas situaciones que parecían injustas, con el tiempo, revelaron un sentido mayor? Eso es crecimiento espiritual ocurriendo sin que te dieras cuenta. A veces miras tu propia vida y piensas, ¿por qué me está pasando esto a mí, mi hermana? Esto no es un castigo, es orientación, es cuidado. La vida nos coloca donde necesitamos estar para despertar principios internos que no surgirían de otra manera. Esa es la pedagogía divina en acción. Presta atención a lo siguiente. Cuando vemos el mundo como castigo, nos sentimos pequeñas, impotentes, olvidadas por Dios. Pero cuando lo vemos como escuela, todo cambia. Incluso el dolor cambia, deja de ser enemigo y se convierte en instrumento. No digo que sea fácil, pero lo que antes parecía sin sentido, comienza a tener propósito. ¿Y sabes qué es lo más hermoso? Dios no exige que acertemos siempre, solo nos ofrece oportunidades. A veces las aprovechamos, otras veces no. Y cuando no lo hacemos, la vida crea nuevas situaciones, nuevos encuentros, nuevas posibilidades. El amor divino, que es paciente, nunca renuncia al alma. Incluso cuando ella renuncia por algunos instantes, cuando miras hacia atrás y recuerdas algo que te marcó profundamente, una pérdida, una separación, un miedo, lo observa como ya no eres la misma persona que eras en aquella época. Algo maduró, algo se reorganizó dentro de ti. Esa transformación es exactamente lo que el mundo de escuela espera que ocurra. Con el tiempo, empezamos a entender que siempre estamos siendo guiadas, incluso cuando no lo sentimos claramente. El mundo no es un lugar hostil intentando derribarnos, es un lugar lleno de oportunidades para volvernos más conscientes, más amorosas, más cercanas a aquello que Jesús vino a demostrar. Y antes de avanzar, cuéntame en los comentarios, ¿hubo alguna situación en tu vida que, después de muchos años, entendiste que tenía un propósito oculto? Quiero escucharte, porque esto nos ayuda a crecer juntas como familia espiritual. Ahora vamos a entrar en un punto que suele tocar profundamente el corazón de quien busca comprensión espiritual. La reencarnación no es castigo, no es amenaza, y mucho menos una invención para explicar lo inexplicable. En el espiritismo, se entiende como el mayor gesto de misericordia divina. Un camino para que cada alma tenga el tiempo necesario para aprender aquello que aún no ha aprendido. Cuando chico Javier recibía orientaciones de los espíritus superiores. Ellos decían que cada existencia es como un capítulo de un libro mucho más grande. En una vida desarrollamos ciertas virtudes, en otra corregimos actitudes antiguas, en otra aprendemos a amar con más conciencia. Nada se pierde, todo se suma. ¿Has pensado en esto de esta manera? Ahora presta atención, mi hermana. Si el alma viviera solo una vez, ¿cómo comprender diferencias tan grandes entre las personas? ¿Cómo entender talentos que aparecen temprano? Miedos que no tienen una causa aparente. Afinidades inmediatas. La reencarnación coloca todo esto en perspectiva. Como piezas de un rompecabezas que finalmente empiezan a encajar. Cada vida trae lecciones específicas. A veces llegan a través de personas difíciles, otras veces por medio de enfermedades, limitaciones o separaciones. No porque Dios
quiera nuestro sufrimiento, sino porque Él sabe que, en ciertos momentos, solo la experiencia directa puede despertar lo que aún está dormido dentro de nosotras. Reencarnar es regresar a la oportunidad, es volver al camino con nuevas condiciones, nuevos encuentros, nuevos desafíos y nuevas posibilidades de actuar de manera diferente. Incluso cuando sentimos que fallamos, la vida no nos cierra las puertas, al contrario, prepara otras circunstancias para que el alma madure con más profundidad. Quizá ya viviste situaciones que te resultaron extrañamente familiares, personas que conociste y, sin saber por qué, sentiste una conexión inmediata, lugares que parecían conocidos aún siendo visitados por primera vez. Eso no es imaginación, son memorias sutiles de jornadas anteriores, impresiones que el alma conserva. Presta atención a lo siguiente: la reencarnación no explica solo los lazos de amor, también aclara los lazos difíciles. Muchas relaciones desafiantes vienen de historias antiguas que piden reconciliación. A veces no entendemos por qué alguien nos provoca tanto malestar, pero en el plano espiritual puede existir una historia que necesita ser reparada con paciencia. Y esto no debe verse como un peso, debe verse como una forma de sanación. Cada vez que actúas con más equilibrio frente a alguien que te desafía, estás limpiando una herida antigua, estás cerrando ciclos, estás liberándote a ti misma y liberando también a la otra persona. Esa es la verdadera evolución ocurriendo en lo cotidiano. Lo más hermoso es que nadie está solo en estas experiencias. La espiritualidad acompaña a cada paso, ofreciendo intuiciones, protección, inspiración e incluso encuentros que parecen casuales, pero que llegan exactamente en el momento adecuado para guiarte al siguiente nivel de tu crecimiento. La reencarnación nos da tiempo, nos da caminos, nos da posibilidades y, por encima de todo, nos da la certeza de que no existe un final perdido. Siempre hay retorno, recomienzo, reajuste. Siempre hay nuevas oportunidades para amar mejor, servir mejor y ser más consciente de la propia luz. Antes de avanzar, cuéntame algo. ¿Alguna vez sentiste una conexión fuerte con alguien que conociste por primera vez? Como si tu alma lo reconociera antes que tu mente. Compártelo en los comentarios. Estas experiencias fortalecen nuestra familia espiritual. Vamos a conversar ahora sobre algo que muchas veces ya sentiste, sin saber cómo explicar. ¿Sabes esa sensación de haber vivido algo antes? Ese encuentro que se siente familiar desde la primera mirada. Esos momentos no son coincidencia ni fantasía. Forman parte del funcionamiento natural del alma, que guarda recuerdos más profundos que la memoria física. Dentro de la visión espírita, cargamos marcas de otras existencias que influyen en nuestra manera de sentir, de conectarnos y hasta de reaccionar ante ciertas situaciones. A veces un aroma, un paisaje o incluso una música despierta una emoción, no viene del presente. Es como si el alma susurrara: yo ya estuve aquí. Hay personas que llegan a nuestra vida y de inmediato provocan comodidad, afinidad o incluso inquietud. Esto ocurre porque las almas se reconocen. Existen lazos antiguos que no se borran solo porque cambiamos de cuerpo. Siguen vibrando, esperando el momento del reencuentro para continuar el aprendizaje. Los lazos más suaves son aquellos que nos hacen sentir acogidas sin esfuerzo. Son reencuentros de almas que ya caminaron juntas y se apoyaron antes. Pero también existen los lazos más desafiantes, esos que nos incomodan o mueven nuestras emociones de un modo más intenso. Y todo eso tiene propósito. Esas emociones intensas, sean agradables o difíciles, revelan puntos donde el alma aún necesita ajustarse. El déjà vu, esa escena que parece repetida, es solo un recordatorio de que estamos revisitando temas importantes. Nada de eso aparece por casualidad. Son pequeñas señales espirituales indicando que algo mayor está siendo trabajado. Presta atención a lo siguiente: algunas relaciones que hoy parecen complicadas pueden haber empezado mucho antes de esta vida. A veces lo que sentimos como rechazo, impaciencia o conflicto es solo la consecuencia de historias antiguas que piden reconciliación y sanación. Nada de esto es castigo, es oportunidad. Cuando encontramos a alguien que nos mueve profundamente, ya sea despertando cariño inmediato o desafío inmediato, es importante preguntarse: ¿qué necesita aprender mi alma aquí? Esa pregunta abre caminos internos
y disuelve gran parte de la resistencia que cargamos. Y puedes notarlo por tu propia experiencia. Muchas veces, esas memorias sutiles no vienen para perturbarnos, sino para orientarnos. Muestran dónde aún hay heridas, dónde todavía existen vínculos, donde hay algo que debe cerrarse o continuar. La vida va conduciendo estas situaciones con precisión, colocando a cada persona en nuestra ruta, en el momento exacto en que la necesitamos. Y lo más hermoso es que estos reencuentros tienen siempre dos objetivos: acercar a quienes necesitan fortalecerse mutuamente y reconciliar a quienes necesitan liberarse de antiguas heridas. Nadie cruza nuestro camino por error. Cada relación tiene una función espiritual que, tarde o temprano, se revela. Cuando sientes esa familiaridad inexplicable o un malestar que parece mayor de lo que la situación justifica, recuerda, es el alma reconociendo una historia que la mente no recuerda. Es como si dos piezas del rompecabezas volvieran a encontrarse después de mucho tiempo. Eso trae claridad, incluso cuando la situación sigue siendo difícil. Antes de pasar al próximo tema, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste un déjà vu fuerte o encontraste a alguien que te pareció de otra vida? Compártelo. Mi hermana, estos relatos fortalecen nuestro camino como familia espiritual. Cuando hablamos de los milagros de Jesús, muchas personas imaginan acontecimientos imposibles, como si fueran rupturas de las leyes de la naturaleza. Pero dentro de la visión espírita, aprendemos algo mucho más profundo. Jesús no violaba ninguna ley. Simplemente conocía leyes que nosotros todavía no comprendemos por completo. Eso lo cambia todo. Los espíritus superiores explican que aquello que llamamos milagro es solo la manifestación de una conciencia muy elevada, capaz de actuar en dimensiones que nuestros sentidos aún no alcanzan. Jesús no hacía nada por vanidad, ni para llamar la atención. Él actuaba en armonía con leyes espirituales tan avanzadas que, para nosotros, parecen extraordinarias. Cuando Él caminó sobre las aguas, no fue para impresionar a nadie. Fue para mostrar que, cuando el espíritu está completamente alineado con el amor divino, la materia se vuelve más maleable. La naturaleza no es enemiga del espíritu. Responde a quien vibra en sintonía con las fuerzas más elevadas. Cuando Jesús curaba, Él no atacaba la enfermedad, Él tocaba el alma. Porque toda curación, antes de llegar al cuerpo, necesita suceder en el nivel más profundo. Si la estructura interna no cambia, la apariencia externa permanece igual. Jesús miraba a la persona y veía mucho más allá del dolor físico. Veía siglos de historia, causas profundas, heridas antiguas, y por eso decía: tu fe te ha salvado. No era una metáfora. La fe sincera reorganiza las energías, limpia los miedos, disuelve resistencias. La fe abre puertas que la mente había cerrado. ¿Te has dado cuenta de que, cuando creemos de verdad en algo bueno, hasta nuestro cuerpo reacciona? Eso es ciencia espiritual en acción. Algunos milagros que leemos en el Evangelio: la multiplicación de los panes, la curación de leprosos, la vista recuperada, no fueron actos aislados. Fueron demostraciones de leyes que todos nosotros, algún día, también podremos comprender. No de manera inmediata, claro, pero poco a poco, a medida que el espíritu crece y despierta. Presta atención a lo siguiente. Jesús decía que aún haríamos cosas más grandes que Él hizo. Esto no es exageración, es una promesa. La evolución espiritual acerca a cada alma esa capacidad de transformar ambientes, situaciones e incluso personas con la fuerza del amor. Todo comienza dentro de nosotros. Y cuando sientes ese impulso de ayudar a alguien, cuando notas que tu presencia calma un lugar, cuando un abrazo sincero tuyo cambia el día de alguien, eso también es un tipo de milagro. No igual a los de Jesús, pero de la misma naturaleza, en la misma dirección. Son pequeños signos de que la vida espiritual se expresa a través de ti. Jesús mostró que los milagros son posibles cuando hay armonía completa entre pensamiento, sentimiento y intención. Nosotros todavía estamos aprendiendo a alinear estas tres fuerzas, pero cada pequeño acto de bondad ya forma parte de ese camino. Nada es pequeño en el plano espiritual. Lo más hermoso es entender que el Cristo no realizó milagros para demostrar poder, lo hizo para enseñar. Cada acto era una lección viva que decía:
Mira más allá de la apariencia. La vida es más grande de lo que imaginas. Esa comprensión va despertando poco a poco dentro de nosotros, trayendo confianza y disminuyendo el miedo. Mi hermana, antes de seguir, dime algo. ¿Alguna vez viviste un momento en el que algo improbable ocurrió como si fuera una respuesta directa de Dios? Compártelo en los comentarios. Esas historias iluminan nuestro camino colectivo. Ahora vamos a tocar un punto muy delicado, algo que muchas mujeres guardan en silencio durante años. Ese dolor que no aparece en los exámenes, pero pesa dentro del pecho. En el espiritismo, aprendemos que gran parte del sufrimiento que el cuerpo siente comienza mucho antes en el alma. No es tu culpa, ni es una falla tuya. Es acumulación de emociones no comprendidas, heridas antiguas, miedos guardados. Cuando chico Javier hablaba de esto, él explicaba que el cuerpo es como un espejo. Refleja lo que llevamos por dentro. Cuando el alma está en paz, el cuerpo responde con equilibrio. Cuando el alma carga tensiones, el cuerpo intenta avisar con señales, molestias, cansancio. ¿Has notado cómo algunos dolores aparecen justamente en momentos emocionales más pesados? Ahora presta atención. Mi hermana, algunas enfermedades llegan como un llamado, no para castigarnos, sino para llamar nuestra atención hacia algo que necesita ser visto. A veces es la falta de perdón, otras es el exceso de autoexigencia, y otras es esa tristeza que intentamos ignorar. El cuerpo solo habla cuando el alma está pidiendo ayuda. Y es aquí donde la fe verdadera se convierte en una fuerza real y práctica. No es creencia ciega, no es superstición. La fe calma, reorganiza la mente, disminuye el miedo y abre espacio para que el espíritu respire. Una persona con fe atraviesa los desafíos de una manera diferente, porque siente que no está sola. La fe crea un camino interno donde antes solo había confusión. El perdón también tiene un papel esencial en este proceso. Guardar resentimiento es como cargar peso en la espalda todos los días. Duele, poco a poco. Y lo más curioso es que el perdón no libera solo a quien nos hirió, libera sobre todo a quien sufrió. Cuando decides soltar un dolor antiguo, tu alma se expande y tu cuerpo lo agradece. Presta atención a lo siguiente. Muchos dolores profundos solo disminuyen cuando entendemos que perdonar no es justificar el error de nadie. Es simplemente sacar el veneno de dentro de nosotros. Es elegir no alimentar un sufrimiento que se prolonga sin necesidad. Y eso tiene un impacto directo en tu bienestar. La oración también actúa como un verdadero medicamento espiritual. Cuando oras de verdad, no con palabras decoradas, sino con sinceridad, y tu energía cambia. La mente se desacelera, el corazón empieza a alinearse, y sientes una presencia suave, como si alguien te tomara de las manos. Eso no es imaginación, es conexión. Jesús mostraba esto siempre. Él curaba el cuerpo porque alcanzaba el alma. Decía que la fe salvaba porque sabía que, cuando la persona creía en el amor divino, su interior se reordenaba. La curación sucedía primero por dentro, y después aparecía por fuera. Y cuando tú, mi hermana, decides respirar hondo, acoger tus emociones y pedir fuerza a Dios, ya estás iniciando un proceso de curación. No necesita ser inmediato, no necesita ser espectacular. La curación verdadera ocurre poco a poco, como quien cose una herida con paciencia. Con el tiempo, empiezas a reconocer tus límites, a pedir ayuda cuando lo necesitas, a no cargar más dolores que no te pertenecen. Eso es curación, eso es evolución, eso es el alma aprendiendo a vivir con más ligereza. Antes de seguir adelante, cuéntame, ¿alguna vez sentiste que un dolor emocional se reflejó en tu cuerpo? Compártelo en los comentarios. Mi hermana, eso fortalece nuestro intercambio y ayuda a otras personas a reconocerse también. Hablar de María es tocar una fuerza silenciosa que muchas veces llevamos dentro, sin darnos cuenta. En el espiritismo y en las enseñanzas traídas por Chico Javier, aprendemos que María no fue elegida por casualidad. Su misión no nació con el anuncio del ángel, nació mucho antes, en la preparación de un alma que comprendió profundamente lo que significa confiar. María representa lo femenino sagrado, no como algo demasiado místico, sino como una postura interior, la capacidad de acoger, de escuchar, de sostener, de mantenerse firme incluso cuando todo parece incierto. ¿Cuántas veces has hecho eso por tu familia, por tus hijos,
por alguien que necesitaba de ti, tal vez muchas más veces de las que imaginas. Ahora mira bien, mi hermana, María no vivió una vida fácil, enfrentó dudas, miedos, juicios y dolores que ninguna madre desearía ver en su hijo. Y aún así, permaneció de pie, con serenidad. Eso nos muestra que la verdadera espiritualidad no se expresa en palabras bonitas, sino en actitudes silenciosas. Lo femenino sagrado no es fragilidad, es fuerza tranquila, es valentía que no hace ruido, es sensibilidad que no se pierde ante el dolor. María es el reflejo de esa madurez espiritual que no se rinde, incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. ¿Cuántas mujeres viven exactamente eso todos los días? María también nos enseña sobre la entrega. Cuando ella dijo sí, no sabía exactamente lo que vendría, pero confió. Aceptó caminar incluso sin comprender por completo. Esa actitud es una de las mayores lecciones espirituales que podemos aprender. A veces, la vida nos llama antes de que la comprensión llegue. Presta atención a lo siguiente. Confiar no significa no sentir miedo. Confiar significa seguir a pesar de él. María sabía que habría desafíos, pero creía que Dios estaba guiando todo. Esa postura transforma cualquier camino, porque quita el peso de la soledad y coloca al alma en sintonía con algo mayor. Cuando miramos la historia de Jesús, comprendemos que el Cristo no caminó solo. Tuvo a su lado a una madre capaz de sostenerlo, de ampararlo y de mantener la luz encendida en los momentos más oscuros. María representa ese papel de apoyo que tantas mujeres desempeñan, incluso cuando nadie lo reconoce. Y, mi hermana, tal vez tú también hayas sido ese pilar silencioso en muchos momentos de tu vida. Tal vez fuiste quien sostuvo a la familia cuando todos estaban perdidos. Tal vez fuiste quien mantuvo la fe cuando las circunstancias parecían contrarias. Eso es lo femenino sagrado vivo en ti. Chico Javier decía que el amor de madre es una de las expresiones más cercanas del amor divino en la tierra. No porque sea perfecto, sino porque es capaz de entregarse sin esperar nada a cambio. María personifica esa entrega, no como un ideal intocable, sino como ejemplo práctico de espiritualidad vivida en lo cotidiano. Su presencia también nos recuerda que la espiritualidad no está hecha solo de enseñanzas, sino de gestos simples. Cuidar, escuchar, esperar, proteger, amparar, todo eso construye luz, todo eso demuestra que existe grandeza en los actos pequeños. María es ese recordatorio constante. Antes de seguir adelante, cuéntame en los comentarios, ¿sientes conexión con María? ¿O sientes que ella te ayudó en algún momento difícil? Compártelo. Mi hermana, este espacio es nuestro lugar de intercambio y de fortalecimiento espiritual. Ahora vamos a entrar en una revelación que suele sorprender a quien empieza a estudiar el espiritismo con más profundidad. Jesús no fue solo un hombre sabio que vivió hace 2000 años, según las enseñanzas espirituales transmitidas a Chico Javier. Jesús es un espíritu de evolución tan elevada que su historia antecede la propia formación de la tierra. Esto cambia por completo la forma en que vemos su presencia entre nosotros. La idea de Jesús como espíritu ancestral no es exageración, es comprensión espiritual. Antes de que existiera la tierra, él ya vibraba en la luz divina, participando en la organización y el direccionamiento de todo lo que llegaría a ser nuestro hogar. Esto significa que el Cristo no apareció de repente en Palestina. Él ya acompañaba a la humanidad desde sus primeros pasos. Cuando pensamos en esto, entendemos por qué él tenía tanta serenidad, autoridad moral y compasión. Jesús no vino aquí para aprender y vino para enseñar. Su encarnación fue misión, no necesidad. Él ya cargaba una madurez espiritual que nosotras todavía estamos aprendiendo a desarrollar. Los espíritus superiores explican que Jesús guía a la humanidad como alguien que entiende la naturaleza humana mejor que nosotras mismas. Conoce nuestros dolores, nuestras caídas, nuestras búsquedas, nuestros errores repetidos. No como juez, sino como quien acompaña de cerca a un hijo que intenta aprender a caminar. Y por eso, incluso después de su paso físico, su presencia sigue activa. Jesús trabaja en el plano espiritual con una dedicación que apenas podemos imaginar. Inspira, orienta, sostiene y envía espíritus benefactores para cuidar de las necesidades humanas. Nada de lo que hacemos pasa desapercibido para esa presencia amorosa. Esta comprensión elimina la idea de que estamos
solas en el mundo, cuando sientes un impulso de hacer el bien, cuando percibes una intuición surge de la nada, cuando algo te calma sin explicación aparente. Muchas veces es esa presencia sutil tocando tu alma. Él no actúa con ruido, actúa con suavidad. Presta atención a lo siguiente: que Jesús sea el guía espiritual de la humanidad no significa que sea distante, inalcanzable o reservado para los más santos. Al contrario, su grandeza se revela justamente en su cercanía. Él está donde alguien sufre, donde alguien pide ayuda, donde alguien intenta mejorar. Y cuando hablas con Dios en silencio, pidiendo fuerza, paciencia o claridad, puedes estar segura de que esa vibración llega al plano espiritual y encuentra respuesta. No siempre la respuesta es la que esperamos, pero siempre es la que el alma necesita en ese momento. Ese cuidado es constante. Saber que Jesús ya alcanzó la perfección relativa dentro de la evolución planetaria también nos muestra otra cosa. Él es el camino porque ya pasó por todas las etapas que nosotras aún estamos transitando. Conoce las dudas, las luchas internas, los miedos, los reencuentros y los nuevos comienzos. Comprende todo eso profundamente. Y esa comprensión es lo que hace que su presencia sea tan tranquila y acogedora. No necesitamos fingir fuerza delante de Él. Cristo, Él entiende nuestras fragilidades. Sabe que cada alma avanza a su propio ritmo, y esa paciencia divina es lo que mantiene nuestro corazón firme, incluso en los días más difíciles. Antes de continuar, mi hermana, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste, en algún momento de tu vida, una presencia protectora que parecía mayor que tú? Quiero conocer tu experiencia. Eso fortalece nuestro camino como familia espiritual. Ahora vamos a tocar un tema que, para muchas personas, causa miedo, silencio, incluso confusión: la muerte. Pero dentro de la visión espírita, la muerte no es un final, es un cambio de plano. Es como quitarse una ropa pesada después de un día largo. Nada de lo que eres se pierde, todo continúa, solo que de otra manera. Cuando chico Javier describía el desencarnarse, explicaba que el espíritu se libera del cuerpo, con total conciencia, percibiendo todo con más claridad y comprensión. El dolor físico queda atrás, pero la lucidez se amplía. Es como si el alma volviera a respirar después de mucho tiempo limitada por la materia. Eso trae una paz que muchas veces no entendemos mientras estamos encarnadas. Cuando observamos la muerte de Jesús bajo esta perspectiva, todo adquiere otro significado. Él no solo vivió el desencarnarse, atravesó ese proceso con plena conciencia y serenidad, mostrando que la vida no termina donde nuestros ojos creen que termina. Él sabía que la muerte no tenía dominio sobre la esencia. En el plano espiritual, mientras su cuerpo descansaba en el sepulcro, Jesús trabajaba, preparaba energías, reorganizaba vibraciones y daba continuidad a su misión. La resurrección no fue espectáculo ni mito, fue demostración. Fue Él mostrando con claridad que la vida real es la del alma, no la del cuerpo que usamos temporalmente. Es como si Jesús le hubiera dicho al mundo entero: no tengan miedo, la existencia continúa. Y eso no fue solo una promesa, fue una prueba. Su cuerpo resucitado no era un cuerpo común, sino un cuerpo sutil, elevado, moldeado por la fuerza espiritual. Y eso revela que el espíritu, cuando evoluciona, actúa sobre la materia de formas que aún no comprendemos completamente. Y es exactamente aquí donde el espiritismo nos acoge. Cuando perdemos a alguien, cuando sentimos una saudade profunda, cuando la ausencia pesa, la doctrina nos recuerda que nadie se pierde, nadie desaparece. Quien amamos simplemente sigue adelante, al otro lado de la vida, más despierto, más ligero, más completo. Presta atención a lo siguiente: el dolor de la separación existe. Claro, somos humanas. Sentimos falta, sentimos vacío, pero el reencuentro es ley, la continuidad es ley. La muerte es solo un intervalo entre capítulos, nunca el final de la historia. Todo amor verdadero permanece, se fortalece y se encuentra de nuevo en el momento adecuado. Cuando piensas en alguien que ya partió y sientes una calma inesperada, un calor en el pecho, un recuerdo bueno, eso es presencia espiritual. Es la señal de que los lazos continúan vivos. Ellos acompañan tu camino, vibran por ti, desean tu crecimiento. En el plano espiritual, nadie deja de amar. La resurrección de Jesús
es el mayor símbolo de esa certeza. Él mostró que el alma no depende del cuerpo para existir. Y si Él venció la muerte, es porque quería enseñarnos que nosotros también la venceremos. No con milagros grandiosos, sino con conciencia, fe y madurez espiritual. Esta visión transforma la manera en que vivimos. Cuando entendemos que la muerte no es un fracaso, aprendemos a valorar más la vida. Aprendemos a reconciliarnos antes de que el tiempo pase. Aprendemos a amar sin miedo. Aprendemos a ver el alma detrás de las apariencias. Antes de avanzar, dime, ¿alguna vez sentiste la presencia de alguien querido que ya partió? De una forma suave, inexplicable. Compártelo en los comentarios. Mi hermana, tu experiencia puede traer consuelo a otra persona que necesita escucharlo. Cuando Jesús hablaba del reino de Dios, muchas personas imaginaban un lugar físico, como si fuera un país celestial, esperando ser encontrado después de la muerte. Pero dentro de la visión espírita, entendemos algo completamente diferente. El reino de Dios no es un lugar al que vamos, es un estado de conciencia que construimos dentro de nosotros. Jesús intentó explicar esto tantas veces. Él decía que el reino no vendría con apariencia exterior, que no sería visto aquí o allá. Esa frase, que tantas personas repiten sin comprender, significa que lo que Él quería despertar no estaba afuera, sino dentro de cada alma. El reino es una vibración interna, es una manera de vivir. No se trata de perfección ni de santidad. El reino empieza a surgir cuando decides mirar la vida con más amor, más calma y más comprensión. Es cuando cambias la reacción por el diálogo, la prisa por la presencia, la herida por la madurez. Son estas pequeñas decisiones las que empiezan a transformar tu mundo interior. Este estado de conciencia nace despacio. Un día te das cuenta de que ya no te irritas tan fácilmente en otro. Notas que sientes compasión por alguien que antes te lastimaba. Y, poco a poco, la vida exterior comienza a reflejar esa transformación interna. El reino va tomando forma sin que te des cuenta del proceso. Lo más hermoso es que nadie construye este estado por obligación. Él se forma naturalmente cuando te acercas a tu esencia espiritual, cuando entiendes que el amor no es debilidad, sino dirección, que el perdón no es derrota, sino liberación, que la fe no es ilusión, sino alineación con algo mayor. Cuando el reino de Dios comienza a nacer dentro de ti, el mundo a tu alrededor sigue siendo el mismo, pero tú cambias. Y cuando tú cambias, tu manera de relacionarte con el mundo también cambia. Las discusiones disminuyen, los miedos pierden fuerza, las decisiones se aclaran. Es como si el alma respirara mejor. Y este movimiento interno no depende de edad, religión, ni historia personal. Depende solo de apertura. Depende de ese momento en que, cansada de cargar tantos pesos, respiras hondo y dices, quiero paz. Esa intención ya es una puerta, y Jesús siempre respetó las puertas que se abren con sinceridad. Cuando empiezas a vivir con más conciencia, percibes que Dios no está distante ni inaccesible. Él se revela en las decisiones diarias, en los pensamientos que pacificas, en las palabras que eliges con más cuidado, en los silencios que decides hacer. El reino se construye así, paso a paso, gesto a gesto, y, mi hermana, tal vez ya hayas sentido eso, sin darte cuenta. Ese momento en que respondiste con calma, cuando antes habrías reaccionado con impulsividad, o cuando ofreciste cariño, exactamente cuando alguien esperaba dureza. Eso es el reino de Dios, manifestándose en ti. Nada grandioso, pero profundamente verdadero. Ese estado interior es lo que Jesús más deseaba ver florecer en la humanidad. No templos perfectos, no religiones imponentes, sino corazones despiertos. Corazones que comprenden que servir no disminuye a nadie, que amar es siempre el camino más inteligente, que pacificar es más fuerte que cualquier confrontación. Antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez sentiste que un cambio interno tuyo transformó un ambiente o una relación? Compártelo. Estos intercambios nos ayudan a crecer juntos. En este momento, vamos a hablar de la oración de un modo que quizá nunca hayas pensado antes. Mucha gente cree que orar es repetir palabras bonitas, decorar fórmulas o pedir algo con insistencia, pero en la visión espiritual que Jesús nos dejó, y que Chico Javier explicó tan bien, la oración es otra cosa.
Ese encuentro, esa alineación, es una conversación verdadera entre tu alma y Dios. Cuando Jesús oraba, Él no buscaba convencer al Padre de nada, se colocaba en armonía con la voluntad divina. Esto es muy diferente de lo que aprendimos. La oración no es un intento de controlar resultados. Es un intento de calmar el corazón, de percibir el camino más sabio. Es como ajustar una radio para sintonizar una frecuencia más clara. Ahora mira bien. Mi hermana, ¿cuántas veces has orado en momentos de dificultad y, aunque no recibiste exactamente lo que pediste, recibiste la fuerza para enfrentar lo que necesitabas? Eso también es respuesta. A veces Dios no cambia la situación, te cambia a ti. Y ese cambio interno transforma todo a tu alrededor. La oración viva es sencilla, nace de la sinceridad, no necesita palabras perfectas, ni rituales. La verdadera oración ocurre cuando hablas con Dios como hablas con alguien que realmente te conoce. Cuando dices, estoy cansada, no sé qué hacer, ayúdame a tener claridad. Esa honestidad abre puertas que ninguna frase decorada abre. Y cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro, estaba ofreciendo un mapa espiritual, no una repetición mecánica. Cada frase es un paso hacia la conciencia, reconocer la paternidad divina, aceptar el propio lugar en el universo, pedir lo esencial, liberar heridas, confiar en la voluntad mayor. Nada de esto es solo palabra, es postura interior. Cuando dices hágase tu voluntad, no te estás rindiendo a un destino ciego, estás diciendo, confío. Estás renunciando a controlar todo para permitir que lo mejor suceda, incluso si por ahora no lo entiendes. Este tipo de medega cura ansiedades, reduce miedos y trae paz donde antes solo había tensión. La oración sincera también ajusta la energía alrededor. Cuando oras, tu vibración se eleva. Eso hace que veas las cosas con más claridad y respondas a las situaciones con más equilibrio. Muchas veces, el cambio que esperas empieza dentro de tu propia actitud. La oración es el punto de partida. Y, mi hermana, tal vez ya hayas vivido esto. Estabas angustiada, sin solución a la vista, pero decidiste hacer una oración silenciosa. Y, minutos después, sentiste el corazón más ligero. Nada externo cambió, pero tú cambiaste. Eso es la oración viva, actuando exactamente donde importa. Jesús no oraba para ser visto por otros, oraba en silencio, en recogimiento, porque sabía que la verdadera espiritualidad no hace ruido. Ella ocurre cuando el alma se aquieta y finalmente puede escuchar lo que Dios viene diciendo desde hace tanto tiempo. La oración abre camino para esa escucha. Con el tiempo, te das cuenta de que orar no es solo pedir, es alinearte, es dejarte guiar, es encontrar dentro de ti una fuerza que siempre estuvo ahí, pero que parecía distante. La oración te conecta con esa fuerza, incluso en los días más difíciles. Antes de avanzar, cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que una oración te trajo paz? Incluso sin resolverlo todo de inmediato. Compártelo en los comentarios. Mi hermana, estas experiencias fortalecen nuestro círculo de luz. Estamos llegando a un punto esencial del camino espiritual. Comprender que el Cristo no está solo en la historia, ni únicamente en los templos, ni apenas en las palabras del Evangelio. Él está dentro de ti, esperando espacio para manifestarse. Esto no es poesía, es realidad espiritual. El Cristo interior es la parte más elevada de tu esencia, esa que sabe amar, incluso cuando duele. Durante mucho tiempo, aprendimos a admirar a Jesús desde lejos, como alguien inalcanzable, demasiado perfecto para que intentáramos imitarlo. Pero en el espiritismo, entendemos que Él no vino para ser colocado en un pedestal, vino para ser ejemplo, vino para ser camino. Seguir a Jesús no es repetir palabras, es vivir actitudes. Existe una gran diferencia de ser devota y ser discípula. La devoción admira, el discipulado transforma, la devoción produce emoción pasajera, el discipulado genera cambio verdadero. Y Jesús siempre llamó discípulos, no admiradores. Él quería personas despiertas, conscientes, comprometidas con su propio crecimiento. Despertar al Cristo interior es empezar a actuar como Él actuaría, aunque sea en pequeñas cosas. Es ser paciente donde normalmente habría irritación. Es elegir el diálogo cuando el impulso sería discutir. Es dar un paso atrás para no herir a alguien. Es pedir perdón cuando el orgullo intenta detenerte. Estos gestos construyen luz dentro de ti. Ese despertar no sucede de una sola vez.
Ocurre poco a poco, en los detalles del día a día. Lo sientes cuando te vuelves más sensible, más compasiva, más consciente. Eso es el Cristo en ti ganando espacio. No es algo distante, es cercano. Es simple, es posible. Con cada actitud que das con intención sincera, algo se enciende en tu interior. Es como si Jesús tomara tu mano por un instante y dijera: es por aquí. Esa presencia no fuerza, no presiona, no exige, ella orienta, ella inspira, ella se manifiesta a través de tu propia conciencia. Y, mi hermana, despertar al Cristo interior no significa dejar de ser humana. Seguirás equivocándote, seguirás teniendo días difíciles, seguirás enfrentando desafíos. Pero la diferencia es que ahora sabes hacia dónde mirar cuando todo pesa y cuando miras hacia adentro. Encuentras ese punto de luz que nunca se apaga. Presta atención a lo siguiente. Cuando permites que el Cristo interior actúe, tu vida cambia de vibración. Se acercan personas diferentes. Los conflictos disminuyen, las decisiones se vuelven más claras. No porque todo sea perfecto, sino porque tu energía comienza a guiar tu camino con más equilibrio. Eso atrae nuevas experiencias. Y lo más hermoso es que, cuando despiertas esa luz en ti, también la despiertas en los demás. Tu presencia empieza a traer paz. Tus palabras empiezan a consolar. Tu silencio empieza a aliviar. Sin darte cuenta, te conviertes en instrumento del Cristo en el mundo, y eso es ser una discípula activa. Jesús nunca quiso seguidores pasivos. Él quería corazones que se transformaran. Quería que cada alma descubriera que puede irradiar el mismo amor que él irradió. No con la misma intensidad, todavía, pero sí con la misma esencia. Eso es lo que hace que esta jornada valga la pena. Antes de avanzar al próximo tema, cuéntame en los comentarios, ¿sientes que, en los últimos años, algún cambio interno te acercó más al Cristo? Quiero conocer tu experiencia, mi hermana. Estos intercambios fortalecen nuestra comunión espiritual. En este instante, estamos entrando en un punto que muchas veces tú sientes sin conseguir poner en palabras. Tal vez hayas notado que las personas están inquietas, buscando más sentido, cuestionando antiguas certezas, cambiando hábitos, revisando valores. Nada de esto ocurre por casualidad, según las enseñanzas que Chico Xavier recibió. Estamos viviendo una fase de transición espiritual en el planeta. Este cambio no es algo que va a suceder, ya comenzó. Es como el amanecer. Primero, el cielo se aclara poco a poco, y luego la luz se revela por completo. Así es el despertar colectivo. Muchas almas están despertando al mismo tiempo a la importancia del amor, de la empatía, de la espiritualidad. Personas que antes no hablaban de esto, ahora sienten esa necesidad con fuerza. La transición planetaria no significa que el mundo se volverá perfecto de la noche a la mañana. Significa que la humanidad está siendo invitada a madurar emocional y espiritualmente. Estamos dejando atrás una etapa de miedo, competencia y individualismo para entrar en una fase de cooperación, conciencia y fraternidad. Este movimiento duele, porque los cambios profundos siempre duelen. Viejos patrones están siendo deshechos, las relaciones están reorganizándose, las estructuras sociales están transformándose, incluso nuestros pensamientos están cambiando. Pero todo cambio que viene de la espiritualidad sucede para elevar, nunca para destruir. Chico decía que la Tierra está dejando de ser un lugar de pruebas más duras para convertirse en una escuela de paz. Esto significa que las almas que permanecen aquí, como tú, son almas dispuestas a crecer, a amar, a colaborar, a sanar. Estás aquí porque formas parte de este proceso, no como espectadora, sino como parte activa de él. Presta atención a lo siguiente. Cuando mejoras tu propia vibración, incluso sin percibirlo, ayudas a todo el planeta. Cada pensamiento pacífico, cada gesto de bondad, cada perdón concedido, cada elección consciente, todo eso alimenta la nueva energía que están haciendo. Es como si cada actitud encendiera una pequeña luz en el mundo. La transición no es solo colectiva, es individual. Comienza dentro de cada persona, y, cuando cada alma despierta un poco más, el conjunto entero cambia. Por eso sientes ese deseo de comprenderte mejor, de fortalecerte, de buscar más espiritualidad. Esto no es coincidencia, es un llamado. Y cada vez que eliges algo más amoroso, más justo, más paciente, contribuyes a esta nueva era. Puede parecer sencillo,
Pero así es exactamente como el mundo cambia, a partir de pequeñas transformaciones internas que se suman y crean nuevos patrones de convivencia. Muchas almas, que antes vivían apenas bajo la lógica material, ahora sienten un vacío que no pueden explicar. Ese vacío es una invitación, es el inicio del despertar. Es el alma diciendo, hay algo más. Y cuando esa búsqueda comienza, la vida empieza a encajar de otra manera, con más sentido, más dirección. Jesús ya había anunciado que llegaría un tiempo en que el reino de Dios surgiría de dentro hacia afuera. Esta nueva era es justamente eso, un movimiento interno que comienza en el corazón de cada persona despierta y que, poco a poco, transforma a toda la humanidad. Tú formas parte de esto, eres una célula de esta nueva vibración. Antes de seguir, cuéntame en los comentarios, ¿sientes que tu sensibilidad espiritual aumentó en los últimos años? ¿Sientes como si algo dentro de ti estuviera cambiando? Comparte. Mi hermana, tus palabras ayudan a otras almas que están viviendo el mismo proceso. Hemos llegado a un punto de nuestra conversación que toca directamente tu vida diaria. Porque, al final, toda esta comprensión espiritual sobre Jesús, sobre el Cristo interior, sobre reencarnación y evolución, solo tiene sentido cuando se convierte en actitud. El Cristo sigue vivo cuando tú le permites actuar a través de ti, no en grandes hechos, sino en los gestos simples que eliges cada día. Mucha gente cree que ser instrumento de luz es algo distante, reservado para mediums, líderes espirituales o personas consideradas más evolucionadas. Pero la verdad, según las enseñanzas traídas por los espíritus superiores, es mucho más sencilla. Toda alma que decide actuar con amor, incluso en situaciones pequeñas, ya está sirviendo al Cristo. Puede que tú estés haciendo eso sin darte cuenta. Cuando respiras hondo para no responder con irritación, cuando sostienes a alguien que está frágil, cuando ofreces un consejo que consuela, cuando evitas un conflicto, cuando llevas paz a un ambiente pesado, eso es Cristo actuando en ti. Él no necesita milagros para trabajar, solo necesita apertura. Ser instrumento de luz no significa ser perfecta, significa estar disponible, significa decir internamente, Señor, que yo sea útil hoy. Es la disposición de poner un poco de bondad donde hay dureza, un poco de calma donde hay prisa, un poco de comprensión donde hay dolor. Ese es el milagro discreto que transforma vidas. Y, mi hermana, quizás no tengas idea del efecto que produces. A veces, una frase tuya cambia el día de alguien. Un abrazo tuyo evita una decisión precipitada. Un gesto pequeño impide una tristeza mayor. La espiritualidad trabaja en esos detalles, en esos momentos breves que nuestra prisa pasa por alto, pero que para otra persona pueden significarlo todo. Presta atención a lo siguiente. Jesús decía que todo bien que hacemos a alguien, se lo hacemos a Él. Eso significa que, cuando ayudas a alguien a respirar mejor, en un momento difícil, estás ayudando al propio Cristo a continuar su obra en el mundo. Él siempre necesitó manos humanas para difundir su mensaje, y sigue necesitándolas hoy. Ser instrumento de luz también significa cuidarte a ti misma. Cuando eliges el silencio en vez de la explosión, el descanso en vez de la culpa, la oración en vez de la desesperación, estás permitiendo que la espiritualidad trabaje dentro de ti. No existe luz verdadera que se manifieste afuera si no hay luz adentro primero. Y no te preocupes si a veces sientes que fallas, que caes, que pierdes la paciencia, que te desorganizas. Todas pasamos por eso. El Cristo en nosotras no desaparece en las caídas, se fortalece en los recomienzos. La fuerza espiritual no nace de la perfección, nace de la persistencia silenciosa. Con el tiempo, te das cuenta de que ser instrumento de luz no es una tarea, es una forma de vivir. Es mirar a las personas con más empatía, es percibir el dolor escondido en los ojos de alguien, es ofrecer presencia incluso cuando no encuentras palabras. A veces, solo estar ahí ya es suficiente. La espiritualidad completa aquello que tú no puedes hacer. Y, mi hermana, tal vez ya estés siendo mucho más instrumento del Cristo de lo que imaginas. Tal vez tu familia, tus amigos, incluso desconocidos, ya hayan sido beneficiados por tu forma de amar, de cuidar, de escuchar. Nada de esto es pequeño. En el plano espiritual, todo esto tiene un enorme valor. Estás ayudando
al mundo sin darte cuenta. Antes de cerrar este tema, cuéntame, ¿en qué situación de tu vida sentiste que fuiste instrumento de luz para alguien? Incluso sin proponértelo, compártelo en los comentarios. Mi hermana, tu historia puede iluminar el camino de otra persona. Hemos llegado al final de esta jornada, pero quiero que sientas que esto no es un cierre, es un comienzo, un recomienzo, quizá. Porque ahora sabes que el Cristo no quedó atrapado en la historia, ni en el pasado, ni en las páginas de un libro. Él vive en tu capacidad de amar, en tu disposición de perdonar, en la calma que eliges cuando podrías reaccionar con dureza, en el abrazo que ofreces cuando alguien llega quebrado. El Cristo histórico te mostró el camino, pero el Cristo interior espera que des el primer paso. Y quiero que te lleves esto contigo. No existe gesto pequeño cuando nace del corazón. No existe palabra sencilla cuando nace del alma. Cada elección tuya tiene impacto. Cada elección tuya ilumina. Y, incluso en los días difíciles, especialmente en ellos, Él está ahí, trabajando contigo, respirando contigo, fortaleciendo aquello que tú misma decidiste despertar. Antes de irte, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Quiero sentirte, saber desde qué lugar del mundo está llegando esta luz, y seguir construyendo esta familia espiritual. Crece un corazón a la vez. Este espacio no es mío, es nuestro, y tu presencia aquí hace la diferencia. Y si sientes que este mensaje tocó algo profundo dentro de ti, suscríbete al canal para seguir juntas en esta jornada de despertar, no como alumnas, no como devotas, sino como almas caminando lado a lado, cada una descubriendo al Cristo que vive dentro de sí. Paz, calma y luz en tu camino, mi hermana. El Cristo habita en ti y eso lo cambia todo.